Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me. Amigos de Enfoque Noticias, estamos nuevamente en una transmisión especial para usted, justo para llevarle este balance de los 10 años de pontificado del Papa Francisco. Escuchábamos las primeras palabras y las recordábamos retumbar en esa plaza del Vaticano. Allí estábamos presentes Gonzalo Meza y una servidora, llevándole a usted los detalles, los pormenores de esta elección del primer Papa latinoamericano. ¿Qué tal, Gonzalo? Te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Josefina? Buenas tardes, amigos de Enfoque Noticias. Efectivamente, hoy se cumplen 10 años del pontificado del Papa Francisco. Fue un día como hoy en el cual, tras 2 días de cónclave, en la quinta votación, los cardenales eligieron a Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, como el sucesor del Papa Benedicto XVI. Fíjate, Josefina, que para celebrar una década en la sede de San Pedro, el pontífice presidió una misa en su residencia donde vive en Santa Marta, y ahí estuvo acompañado solamente por los cardenales y sus colaboradores más cercanos. También, Josefina, te comento que pues el Papa concedió, debido a este 10º aniversario, una serie de entrevistas a diversos medios en los que habló de temas que ya ha abordado, tales como la guerra en Ucrania, en fin, la reforma de la curia romana. Fíjate, Josefina, amigos, que en estos 10 años el programa de gobierno del Papa Francisco se ha centrado, podríamos decir, en 4 aspectos. Los 4 pilares de su pontificado: la reforma de la curia romana, la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia, la defensa de los pobres e inmigrantes y el diálogo ecuménico e interreligioso. Te comento, Josefina, obviamente hay otros temas que el Papa ha abordado, pero creo que esos son los 4 pilares que distinguen su pontificado. Algunos ejemplos de la reforma de la curia romana pues han sido la reducción y la modificación de las oficinas burocráticas del Vaticano, del gobierno central de la Iglesia, llamadas dicasterios. El Papa pues ha decidido fusionarlos y cambiarlos para justamente hacer de ellos organismos más transparentes y que efectivamente sirvan al pueblo de Dios. Para ello, pues el Papa ha emitido una serie de leyes y normativas para la rendición de cuentas y la administración de estas oficinas y de todas las que hay en el Vaticano, desde el Banco Vaticano hasta cualquiera de los dicasterios. Todo ello, Josefina, fíjate que quedó plasmado en la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, que digamos es el marco normativo que engloba la reforma de la curia romana. Otro tema que el Papa ha insistido mucho, pues es la lucha contra los abusos clericales en la Iglesia. Algunos de esos esfuerzos, frutos de esos esfuerzos han sido pues la cumbre de la protección de menores, que como recordamos se celebró en el Vaticano en febrero del 2019, y también el Papa ha abierto algunas oficinas para la atención de las víctimas de estos abusos y también obviamente
ha emitido una serie de normativas para la erradicación de esos crímenes en la Iglesia. El tercer pilar de su pontificado, pues han sido lo que él llama las periferias existenciales, es decir, la atención a los pobres e inmigrantes. Y hay que notar, Josefina, amigos, que pues el Papa ha realizado 41 viajes internacionales, en el cual ha visitado países considerados periféricos, es decir, pues que nunca habían visitado un Papa y que pues para nosotros incluso podían parecer pues desconocidos. Claro. El énfasis, pues, en estas periferias, el Papa lo ha mostrado también en la creación de cardenales. Recordemos que muchos de estos nuevos cardenales que el Papa ha hecho cardenales, pues nunca antes, esos países nunca antes habían tenido un cardenal y pues por supuesto nunca se imaginaban que lo iban a tener. En cuanto al colegio cardenalicio, pues el Papa Francisco ha renovado las 2/3 partes de los cardenales con derecho a voto, es decir, 2/3 partes de quienes pueden votar en un futuro cónclave fueron creados por Francisco. Y pues efectivamente, Josefina, el Papa ha hecho mucho en estos 10 años, pero hay mucho por hacer. Entre ellos, pues obviamente la consolidación de esta reforma de la curia. Una cosa es tenerla en el papel y otra cosa es la práctica. Hay que ver muchas cómo están funcionando y efectivamente cómo se adaptan. Y bueno, también ya desde el punto de vista práctico, Josefina, el Papa ya tiene agendados al menos 2 viajes en este año. El primero a Hungría, próximamente, del 28 al 30 de abril, y el segundo a Lisboa. Va a estar en Lisboa en la primera semana de agosto para estar con los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud. Otro evento bien importante y también pues muy agotador va a ser el sínodo sobre la sinodalidad en el mes de octubre en el Vaticano, en donde vendrán pues decenas de cardenales, obispos y delegados para justamente hablar de este tema. El objetivo del sínodo es justamente que el Papa quiere escuchar las voces de todos los miembros de la Iglesia, no solamente clérigos, sino también laicos, para ver cómo podemos, dice el Papa, caminar juntos. Pero el evento, quizá, Josefina, más importante, digamos, el mayor de todos estos que tiene el Papa es, y que se ha hablado muy poco, es el gran jubileo del 2025. Cada 25 años, como sabemos, Josefina, la Iglesia hace un gran jubileo ordinario en el cual pues acuden a Roma millones de personas y hay una serie de eventos que se organizan en torno al gran jubileo. Recordemos, y quizá tú te acuerdas, Josefina, del gran jubileo, el último gran jubileo que fue el de Juan Pablo II en el año 2000. Y hubo efectivamente pues miles de personas que acudían a Roma por pues, diversos eventos, porque se hacen eventos, por ejemplo, el jubileo de los maestros, el jubileo de los médicos, el jubileo de los periodistas, es decir, hay diferentes eventos y bueno, ya la ciudad de Roma se prepara para este evento, como sabes, pues no es, es un evento que atrae a todo el mundo y por eso se tiene que preparar ya la ciudad de Roma para acoger a estos visitantes. El Papa, pues obviamente tiene planeado estar ahí, a pesar de tener 86 años y problemas de rodilla, él dijo que no piensa renunciar en estos momentos. Yo creo, al menos él lo ha dicho. Y pues tenemos papa para rato, Josefina. Claro, algo muy importante y que nos has hecho hincapié es esta parte de la cercanía que él ha tenido con, digamos, sectores que quizá no estábamos acostumbrados desde la alta jerarquía de la Iglesia allá en el Vaticano. Y creo que este ha sido un papa sensible, un papa que le habla directamente al corazón de la feligresía y a veces no solo a los que son parte de la Iglesia Católica, sino les habla a todos. Esta parte también ecuménica que ha sido pues destacable en este pontificado, en estos 10 años, Gonzalo. Sí, efectivamente, pues muchos de los esfuerzos que ha hecho el Papa han sido para el diálogo ecuménico, es decir, entre diversas denominaciones cristianas y también el diálogo interreligioso. Recordemos que muchos de los viajes que el Papa ha realizado han sido países de mayoría musulmana, Sí. porque el Papa ha insistido obviamente en este diálogo. En uno de sus viajes que realizó, por ejemplo, a una de las universidades más importantes para el Islam en Egipto, pues ahí estableció diálogos muy estrechos. También ellos, diferentes miembros del Islam y del judaísmo, pues han acudido al Vaticano para hablar con el Papa Francisco y eso para el Papa es muy importante, el diálogo
ecuménico e interreligioso. Obviamente también, pues sabemos que el Papa es muy amigo del jerarca de la Iglesia Anglicana. Con él fueron, recordemos, a Sudán del Sur, con el ex jerarca de la Iglesia Anglicana, Justin Welby. A invitación de él, acudieron en lo que llamó el Papa una peregrinación ecuménica. Sí. Fue él y fue otro líder, otro pastor protestante, los tres acudieron a Sudán del Sur. Y sí, efectivamente es uno de los campos en que el Papa se ha concentrado. Algo que nos gustaría también profundizar es la parte de las encíclicas, este trabajo que hace la Iglesia un poco para pues ir llevando el mensaje e ir compartiendo con los laicos, con las comunidades, pues esta parte que pues sin duda alguna es el catecismo de la Iglesia. Sí, fíjate que en estos 10 años el Papa ha escrito 3 encíclicas. Una sobre la fe, que es, digamos, esa encíclica fue escrita a 4 manos, como le llaman, es decir, el Papa Benedicto todavía tuvo la oportunidad de escribir cuando todavía no renunciaba, no la dejó concluida y el Papa la concluyó. La segunda encíclica sobre el medio ambiente, otro tema bien importante que el Papa ha insistido, pues es la atención al medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Y finalmente, pues la última encíclica que es Fratelli Tutti sobre la fraternidad. Sí, efectivamente, estas 3 encíclicas pues han sido pues bastante importantes para marcar temas que el Papa ha insistido, la fe, el medio ambiente y la fraternidad. Eso, y no ha dejado de lado la parte también que tiene que ver con el medio ambiente, esto que hizo en especial con la zona selvática, y creo que también fue muy importante, Gonzalo. Sí, efectivamente, recordemos que hubo un sínodo dedicado a la Amazonia, en el que pues acudieron al Vaticano, pues diversos, obviamente la mayor parte de los clérigos, expertos y delegados de la zona del Amazonas, y después escribió un documento que se llama Querida Amazonia, en los que habla justamente del tema de la importancia del cuidado del medio ambiente y particularmente del cuidado en esa zona. Y el Papa en ese sentido hizo algo muy importante que creo que lo debemos hacer, es centrar nuestra atención, no solamente en el Amazonia, sino en otros lugares, centrar nuestra atención o la atención del mundo, al menos por unos momentos, en zonas que nadie pone atención. Es decir, Claro. está en el Amazonia, obviamente, que está siendo pues la selva deforestada, tristemente, que los grupos indígenas, pues muchos han sido sacados de los medios naturales, de sus lugares a la fuerza. Y lo mismo sucede, por ejemplo, pensemos en Myanmar o en Sudán del Sur, que también están viviendo conflictos muy graves y el Papa, pues con su visita ha puesto, al menos por unos minutos, los ojos del mundo en esas regiones. En todos sus viajes siempre insiste y siempre habla de la atención a los pobres y del medio ambiente, porque obviamente cada uno de nosotros tenemos una tarea importante y ese es el punto de la encíclica sobre el medio ambiente, que todos podamos contribuir al cuidado del medio ambiente en diferentes maneras. Como católicos, dice el Papa, tenemos la obligación de cuidar la creación. Eso, como católicos y como habitantes de este planeta, simplemente, ¿no? Oye, y algo que nos ha, bueno, llamado mucho la atención es, ya lo veíamos desde el Papa Juan Pablo II, hoy un santo, que de alguna manera nos dejaban ver esta parte de la enfermedad como algo natural. Y creo que eso es algo que nos debemos ir acostumbrando en el sentido de ver a un Papa que, bueno, pues también tiene problemas de salud y a veces utiliza su silla de ruedas, a veces utiliza su bastón o se ayuda de las personas. Sí, efectivamente, pues obviamente todos recordamos esos momentos del Papa Juan Pablo II que pues sufrió, digamos, la agonía digamos, Sí. casi en vivo y todos pudimos ser testigos de esa situación. Con el Papa Benedicto no fue tanto así, pero obviamente pues el motivo de su renuncia, él mismo lo dijo, el Papa Benedicto fue que no tenía las fuerzas, creía que no tenía las fuerzas necesarias para seguir adelante. Y el Papa Francisco ahora pues obviamente lo ha dejado muy claro en las diferentes entrevistas que concedió en estos días. Ha hablado pues que efectivamente el problema de rodilla lo ha achacado, pero que se está siguiendo sus tratamientos para disminuir el dolor y poder seguir adelante. Él lo dijo, ¿no? Al principio dijo, fue un poco humillante para mí usar la silla de ruedas en público, pero ya después se acostumbró. Y además, como te digo, pues
al parecer las terapias que está recibiendo en el Vaticano, pues sí le han ayudado un poco para poder recuperarse de este problema y al menos en unos segmentos poder caminar, porque sí camina, pero claro, no segmentos largos. En los viajes que hace fuera de Italia, pues obviamente son segmentos larguísimos y obviamente por eso usa la silla de ruedas. Cuando trata de caminar mucho, pues efectivamente la tiene que usar, pero dentro de la casa de Santa Marta él va con su bastón porque son trayectos pues muy cortitos. Claro, claro, definitivo. Oye, ¿y no lo hemos visto viajar a Argentina, a su natal Argentina? 10 años, está permanecido pues en otros viajes, en otras cosas y parece que no tiene pensado viajar por allá. Pues fíjate que muchos medios, ahora que te digo por el pontificado, por el 10º aniversario del pontificado, 3 medios argentinos lo entrevistaron y obviamente una de esas preguntas fue esa, de por qué no va a Argentina. El Papa quiere ir, el problema es que, como sabemos, en el pasado, cuando estuvo a punto de ir, había elecciones. Y obviamente, pues el Papa no se puede meter en las elecciones y obviamente su presencia antes de las elecciones puede ser malinterpretada. En una ocasión que ya tenía listo, vaya, al menos planeado ir y empezar a planear todo, pues no pudo ir por esa situación, porque no quería que su presencia, involucrarse, pudiera malinterpretarse. Pero él tiene el deseo de ir, no sabemos cuándo, por el momento pues no hay ninguna, no tiene planeado ninguna visita a Argentina, quizá más adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias Gonzalo por ayudarnos a poner las cosas en claro aquí en Enfoque Noticias y seguiremos informando. Claro que sí, Josefina, muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto, nosotros seguimos con más aquí en Enfoque Noticias. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.